Tras una zafra con resultados dispares, buen nivel de producción y precios internos más bajos, llega el momento de analizar la situación del sector y los desafíos que plantea para seguir creciendo de manera sostenible. Escuchamos a continuación al ingeniero Jorge Feijó, presidente del Centro Azucarero Argentino, con su exposición Realidad y desafíos del sector sucroalcoholero. Porque avanzás. Avanzamos con vos. Porque estás cerca de los tuyos. Siempre estamos cerca tuyo. Porque rendís a toda hora. Rendimos en todo momento. Porque día a día creces. Todos los días crecemos juntos. Pioneer. Porque seguís. Seguimos. Bueno, buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias al Experimental por esta invitación para compartir esta jornada importante de campo e industria. Me voy a enfocar en lo que es la realidad del sector, visto en los aspectos productivo, económico y de los mercados, para ver cuáles son a partir de esta realidad los impactos en el sector y cuáles son los desafíos a partir de esta realidad, los impactos y la situación que se presenta para la actividad. En primer lugar, quisiera señalar, analizando los últimos 15 años, cómo ha evolucionado el cañaveral en todo el país, en las 3 provincias. Hemos pasado de 280.000 hectáreas a 410.000 hectáreas de caña de azúcar, evidentemente asociados al plan de bioetanol. Fíjense que abajo de cada barra en estos años, 2010, 18 y 25, está el porcentaje de corte de bioetanol en naftas. Y en 15 años el cañaveral se ha incrementado en un 46%. Vale decir al paso que prueba el falso dilema, muchas gracias, entre energía y alimentos, porque mientras crece la producción de energía, crece la producción de alimentos. Hay una gráfica que la dejaré después como parte de la documentación, que es lo que ha experimentado Brasil en 40 años, no solamente en 15 nuestros, sino en 40 años, la producción de azúcar acompañó, superando la producción de alcohol. ¿Qué ha pasado en ese tiempo con la producción de bioetanol? Con la producción de alcohol. Fíjense, desde el dictado de la Ley de Biocombustibles en el año 2006, el sector ha triplicado su producción de alcohol. Hemos pasado de 208.000 metros cúbicos antes del plan de bioetanol a la expectativa este año que tenemos de llegar a los 618.000 metros cúbicos.
Evidentemente, esto está asociado al plan de bioetanol, porque es una demanda donde colocar la producción, como a la disponibilidad de caña para producir el alcohol. ¿Qué ha pasado con las exportaciones? A medida que crecía el cañaveral, crecía la producción de alcohol, también han crecido las exportaciones. Pero las exportaciones han tenido un salto muy significativo en los últimos 2 años. Veníamos en los 5 o 6 años previos entre 120 y 300.000 toneladas de exportación. Y el año pasado hemos pasado a 602.000 toneladas y este año estaremos alcanzando las 605.000 toneladas. Evidentemente también un incremento asociado a una mayor producción de caña de azúcar. Este crecimiento del cañaveral y de la producción de alcohol tiene explicaciones en las inversiones que el sector ha realizado en estos 15 años. Aproximadamente en plantación de caña 115 millones de dólares, en industria 380 millones de dólares, en gestión ambiental 68 millones de dólares, y esto sin computar las inversiones en equipos cosechadoras, tractores, equipos de cultivo, camiones, equipos de transporte. O sea, un sector que cuando ha tenido el desafío de un mercado como el bioetanol, ha producido la caña, ha hecho las inversiones tanto en campo como en industria. Ahora entremos a ver un poquito el tema de los mercados. Y empecemos por nuestro mercado interno referido a azúcar. Y quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver con la ubicuidad de nuestro sector frente al mercado interno. ¿Qué significa equilibrar oferta y demanda? Que nos gusta decir y repetir. ¿Es suficiente exportar o hacer alcohol con el azúcar que no va al mercado interno? ¿Cómo está conformada la oferta al mercado interno? Miren, este gráfico muestra a nuestro sector este año. Estas son cantidades tomadas de nuestra realidad, no son cantidades antojadizas. Nosotros hemos arrancado la zafra. Bueno, voy a señalar aquí. Un stock inicial de 183.000 toneladas. Un stock inicial de 183.000 toneladas. En el mes de abril se han producido 81.000 toneladas de azúcar. Entonces el stock disponible para el mercado interno empieza a crecer. La curva ocre, naranja. Abajo en la curva azul es la demanda mensual. Es lo que el mercado interno nos pide de azúcar, que oscila entre 71.000 toneladas y 122, 129, 112. Aquí está reflejado el consumo proyectado de este año en base al del año pasado. Muchas gracias. De 1.270.000 toneladas. Fíjense el gap que hay entre nuestro stock disponible para una demanda, que cómo se mueve la demanda, y para una proyección estimada de stock final de 75.000 toneladas. Esta es una característica de nuestra actividad, porque somos una actividad estacional que produce en 6 meses lo que el país consume en 12. Ahora, si nosotros al stock lo convertimos en oferta, generamos un problema. Esa azúcar física de nuestro stock / oferta es el azúcar neta, subrayo, neta de mercado interno, excluida las exportaciones. Por eso quisiera señalar 2 cosas. Nuestro sector tiene una distribución del stock y de la oferta versus la demanda muy asimétrica. No hay una demanda que nos va a comprar 1.200.000 toneladas, 1.270.000 toneladas en los 6 meses que las producimos.
Eso es imposible. Y también tenemos, voy a la pregunta inicial de cómo se conforma esa oferta, una oferta dispersa. Porque no solamente están los 19 ingenios, sino están los cañeros que tienen el azúcar que llevan por la maquila. Ustedes saben que la ley de gravedad del capitalismo es la concentración. Volkswagen es dueño de Audi, es dueño de Scania, es dueño de MAN, es dueño de Skoda, Stellantis es dueño de Fiat, es dueño de Ferrari, es dueño de Chrysler. Bueno, nosotros llevamos 25 años en el sector desafiando la ley de gravedad del capitalismo. Atomizamos la oferta en vez de concentrarla. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de estas características? Y la voy a mostrar solo entre enero y septiembre de este año. Aquí tienen, en este gráfico, la variación acumulada del precio del azúcar fraccionada según INDEC, la variación acumulada del IPC y la variación acumulada de los otros productos de la canasta básica. Mientras el IPC ha tenido una variación este año, enero-septiembre, del 22,72%, los otros productos de la canasta casi 19% y el azúcar 5,56%. Ahora bien, si tomamos el precio de la bolsa de azúcar según Cactus versus los otros dos parámetros de comparación, el azúcar ha tenido una variación del 1,57%. Esto nos está mostrando, primero, algo a resolver en materia comercial, de comercialización, y en segundo lugar, una neta transferencia de renta de la actividad, no solo de lo no percibido, sino que de lo percibido que se transfiere a un sector de la cadena, ¿sí? Porque el fraccionado ha crecido 4 veces la bolsa, que es la de nuestro interés, industria y campo. Un dato de aproximación, si nosotros en los meses de este año a los que me refiero, hubiéramos tenido la variación, no del IPC, no de la inflación, de los otros productos de la canasta, el sector hubiera tenido ingresos adicionales por 60 millones de dólares. O dicho de otra manera, por no acompañar a los otros productos de la canasta, hemos perdido 60 millones de dólares en estos meses de este año. Ustedes saben que, tengo miedo de pasarme, ustedes saben que en el mercado interno se compone el 70% de industria y un 30% de retail, ¿sí? La compra en el supermercado, etc. Esto quiere decir que el 70% de nuestros clientes son clientes expertos. Es la industria láctea, la fábrica de alfajores, de dulce de leche, golosinas, en fin, helados, son clientes expertos. No es Doña Rosa en el súper. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos mensajes que afectan al precio desde el propio sector? ¿A quién va dirigido esos mensajes? ¿A Doña Rosa? ¿Al comprador experto? ¿O van dirigidos adentro del sector? ¿Por qué estos mensajes con datos falsos se difunden y repetimos? ¿Quieren algunos ejemplos? Exagerar la cantidad de azúcar que se debe exportar. Habrán leído varias veces. Hay que exportar 1 millón de toneladas de azúcar. Hay gente que fabrica azúcar en un Excel. Exigir que todas las exportaciones se hagan durante la zafra. El plan de exportaciones, 600.000 toneladas, si ustedes creen que es posible exportar en 3 meses, es un disparate. Exigirle al sector que exporte
un plan de exportaciones que va de junio a abril del año que viene, lo concrete antes y decir, no, las exportaciones no avanzan. Exagerar la cantidad de caña disponible para cosecha. Este año la estimación de la experimental 17.600.000 de Tucumán va a ser 17.600.000. Instalar escenario de catástrofe creciente. Desacreditar las fuentes de información confiable. ¿Por qué? Porque si no, la información falsa, ¿cómo circula? Evitar la circulación de información confiable. Por eso, este año hemos hecho un esfuerzo desde febrero, junto con el Centro Azucarero Argentino y el IPAT, en empezar a producir mayor información. Ustedes han visto que hay más notas sobre cómo avanza la cosecha, cuántas son las exportaciones, cómo es el avance de las exportaciones, la producción de alcohol. Del Centro Azucarero estamos sacando ya resúmenes mensuales de información, etcétera, etcétera. Bueno, es clave para el sector y para su mecanismo de comercialización, información confiable e informantes acreditados. No podemos dejar que el mercado o improvisados o interesados desacredite a las instituciones que tienen información confiable. Instituciones de la ciencia, de la técnica, universidades, cámaras empresarias, institutos, ¿sí? Y la información tiene que ser confiable. No quiere decir carente de error, eso es otra cosa. Pero tiene que ser información consistente. Y la tenemos que cotejar para tener cada vez mejor información. Seguimos con los mercados. Vamos al mercado del alcohol este año. Fíjense, si llegamos a los 618.000 metros cúbicos, según el último relevamiento que he hecho la semana pasada en todos los ingenios de alcohol, el destinado al bioetanol lleva el 89% del alcohol y solamente el 11% va al mercado del hidratado o buen gusto. Fíjense la magnitud, lo que significa el plan de bioetanol. Vamos al mercado de las exportaciones. En el plan de exportaciones de este año, que al 30 de septiembre ya salió más del 50% de las exportaciones, entre el orgánico, Chile, cuota americana y Uruguay representan el 87% del mercado. Chile un 54% y orgánico un 19%, un 73% solo esos dos mercados. Ahora bien, ¿cómo es la participación en toneladas de azúcar de estos mercados? Fíjense, el mercado interno representa el 48% del azúcar. Y ahí arriba verán en el 4%, pongo lo que es stock inicial y stock final, porque son stock de seguridad para abastecer el mercado interno. Pero como el mercado interno no lo absorbe ese stock de seguridad, hay que ponerlo afuera, no forma parte del mercado interno. El mercado interno representa el 48% del azúcar que está en caña. El alcohol el 25%, las exportaciones el 23% y los stocks de seguridad para abastecer el mercado interno un 4%. Expresemos en dólares, eso es volúmenes, en dólares. Las ventas AFRA 2024, aproximadamente 1.400 millones de dólares. El mercado interno representó un 46%. El alcohol un 29,5%, las exportaciones el 22% y la melaza el 1,3%. Esto para que tengamos idea de cómo se distribuye en dólares los mercados que tenemos del azúcar. ¿Y cómo se viene modificando la estructura económica del sector? Fíjense, el alcohol en los últimos 7 años ha oscilado entre el 24 y el 26% del azúcar. Hemos destinado alcohol. En exportaciones, entre el 6 y el 24%. ¿Cuál es la buena noticia? Que exportaciones ya tiene 2 años con el 24%. Tenemos que asegurar que esta sea una tendencia del sector, como es la tendencia en el alcohol. ¿Y qué tiene que ver esto con la competitividad? Fíjense, traigo aquí el dato de que las ventas el año pasado del alcohol han sido el 29,5% en dinero, en dólares. El empleo del sector son 45.000 trabajadores en forma directa, 45.000.
El alcohol solo tiene 350 trabajadores. Pero quiere decir que estos 350 trabajadores, sumados a la estructura de 45.000, le han aportado un 29,5% de los ingresos brutos de la actividad. Es decir, el alcohol le aportó una competitividad a toda la economía del sector y a la sostenibilidad de la estructura de empleo del sector. Vamos a analizar otro aspecto. Vamos a analizar otro aspecto en los últimos 15 años. Vamos a ver el consumo. Permítanme que aquí compare en la escala de la izquierda toneladas de azúcar y en la escala de la derecha, en el eje de la derecha, hectáreas de caña. Solo para ver la tendencia de las curvas. Fíjense, mientras el consumo de azúcar, línea ocre, en el mercado interno bajó en 15 años de 1.650.000 toneladas a 1.270.000, el cañaveral creció de 280.000 a 400.000. Mientras la producción de caña va así, el consumo de azúcar en el mercado interno va así. ¿Cuánto? 46% el incremento de caña y cayó el 23% el consumo de azúcar. Una nota. ¿Qué pasó con el alcohol? Aquí también. Metros cúbicos por un lado, hectáreas por el otro, para comparar tendencia de las curvas a ese efecto. Fíjense que el alcohol no solamente que acompañó la tendencia de la curva de la producción de caña de azúcar, sino que la supera. Veamos las exportaciones. A la izquierda, toneladas de azúcar de exportaciones, a la derecha, hectáreas de caña de azúcar. Las exportaciones en estos 15 años han acompañado, fundamentalmente por lo ocurrido en los últimos 2 años, pero han acompañado la tendencia del aumento del incremento del cañaveral. Resumiendo, ¿qué ha pasado en estos últimos 15 años? Una grave crisis en puerta, que era la mayor producción de caña, el incremento del cañaveral ante un significativo menor consumo en el mercado interno de azúcar. El sector lo encauzó con decisión y eficacia. En esta zafra vamos a destinar 652.000 toneladas de azúcar a hacer alcohol y 605.000 toneladas a las exportaciones. Lo que no se supo ordenar en el mercado interno, el stock convertido en oferta, le costó muy caro y le cuesta muy caro al sector. Ahora, permítanme hacer un comparativo entre el destino de nuestra producción de azúcar y la caña disponible. De los gráficos anteriores, concluimos que el 48% del azúcar va a mercado interno y el 52% a exportaciones y alcohol. ¿Cómo es en el norte? La caña en el norte, el 20% está en manos de los cañeros y el 80% está en manos de la industria. Si convertimos esto a azúcar equivalente, en el norte los cañeros tienen el 12% del azúcar y los ingenios tienen un 88%. Situación 1. Situación 2. ¿Cómo es la caña en Tucumán? Yo he tratado de relevar en distintas fuentes y tengo la información de que la caña en manos de los ingenios varía, según las fuentes, entre el 10 y el 25% de la caña. Pongo el máximo, 25% en manos de la industria, el 75% en manos de los cañeros. Si lo traducimos a azúcar equivalente, los cañeros tienen el 43,5% y los ingenios el 56,5%. Situación 2. Pregunta:
¿Cómo hace Tucumán si el 56% está en la industria y el 52% hay que destinar a exportación y alcohol? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes participan de la exportación y de la producción? ¿De dónde sale la materia prima? Y segunda cuestión, ¿qué le pasa al sector si el 71% del cañaveral está en Tucumán y el 29% en el norte? Es un problema de nuestra estructura en Tucumán, pero es un problema de todo el sector. Para no extenderme, quisiera terminar con algunas lecciones que creo que nos deja la Zafra 2025. En primer lugar, y mucho se ha dicho antes, creo que es una Zafra, una referencia para las proyecciones futuras, por varias razones. Hemos alcanzado un nivel de molienda, de producción y molienda muy importante en Tucumán, también en el norte. Podría haber sido un poco mejor en el norte, pero se alcanzó un nivel importante de molienda, de producción de azúcar, de producción de alcohol. Alcanzaremos eventualmente con lo que sigue después de la zafra. No hemos tenido heladas que hayan perjudicado significativamente el cañaveral, no hemos tenido paradas, no hemos tenido industriales, no hemos tenido interrupciones. Se ha empezado temprano. En muchos aspectos, la estimación de la experimental en cuanto a 17.600.000 para Tucumán prácticamente se está confirmando con bastante precisión. Es una zafra muy interesante como referencia para las futuras y también muy interesante en cuanto al potencial de la actividad, porque es una zafra que hemos podido cosechar, hemos podido, toda la caña que teníamos, la superficie que teníamos cañera, hemos podido alcanzar un nivel de producción de alcohol importante o alcanzaremos eventualmente, y el nivel de exportaciones viene sosteniéndose a lo del año pasado. En muchos aspectos creo que es una zafra de referencia que la deberíamos tener en cuenta para el futuro. En segundo lugar, está mostrando que tenemos una complementariedad de los mercados para el azúcar muy importante en volúmenes y en precios. Hay que tener en cuenta esa complementariedad para no perder el sentido estratégico al destino de nuestra producción. Y en tercer lugar, es una zafra que también deja muestras muy elocuentes, lo he mostrado al principio en el análisis económico del sector, la precariedad comercial con que abordamos el mercado interno. En cuanto a los desafíos, último punto, los haré en la manera de preguntas retóricas, porque ustedes saben las respuestas. La cuestión será, ¿qué hacemos con las respuestas que sabemos, que conocemos? ¿Corren riesgo las inversiones industriales y cañeras? ¿Cuáles, por qué y cuáles son? ¿Se puede seguir hablando de excedentes? Hace 10 años hablábamos de excedentes cuando los excedentes eran el 18%, 20%, 22% del mercado interno. Ahora el mercado interno es el 48%. ¿Qué sentido tiene hablar de excedentes? ¿Qué se debe hacer frente a cada mercado y en su conjunto? ¿Lo vamos a tratar como simples cuestiones marginales de las cuales ocuparse o no ocuparse? Si nos ocupamos bien, debidamente de esos mercados, todos quienes tenemos parte en el sector, sea por materia prima, sea por industria, seremos parte de la solución futura. Si no, somos parte del problema futuro. ¿Qué particularidades debería resolver, encauzar Tucumán por la estructura propia de la actividad? ¿Qué significa desarrollar un enfoque sectorial? Tiene que ver con el planteo original de la jornada.
una perspectiva integral, alcanza con esta realidad, con estos impactos en la actividad y con la perspectiva, alcanza con que cada empresa cañera industrial resuelva su problema. ¿Qué significa desarrollar un enfoque sectorial? ¿Quién afrontará los desafíos y qué herramientas serán necesarias para hacerlo? Bueno, creo que en Industria y Campo tenemos mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, es lo que tenía para compartir. Con tanta proyección del aumento del alcohol, carburante, esto se debe a la demanda y o porque se pretende solicitar al gobierno que aumente el corte, siendo que el programa de bioetanol tiene vencimiento en 2030. ¿Cuáles son las políticas públicas que se proyectan para beneficios de la producción de alcohol carburante? Está buena la pregunta y contesto en dos sentidos. Ustedes saben que el corte del 12% que tenemos de bioetanol en naftas está fijado desde el año 2019, pero hoy el 12% no es igual que en el 2019. El consumo de nafta ha tenido un crecimiento vegetativo muy importante. Hoy el consumo probablemente de nafta de este año estará en los 10 millones de metros cúbicos y cuando se puso el 12% no superaba los 810, 820 mil metros cúbicos. De manera que la demanda de bioetanol crece aunque no crezca el porcentaje de corte. Primera cuestión. Segunda cuestión. El sector azucarero viene haciendo inversiones en aumentar la producción de alcohol. A los Balcanes, la Secretaría de Energía le acaba de reconocer un incremento de 44 mil metros cúbicos, pasa de 108 mil metros cúbicos año a 150 mil metros cúbicos, producto de una ampliación de su destilería. Ya empezó a abastecer el mes pasado con esa proporción. Concepción lo anticipó, Ledesma aumentó la producción, Sibor aumentó la producción, Santa Rosa aumentó la producción, en fin, la industria azucarera está aumentando su producción, ustedes han visto la tendencia. Ahora, yendo al marco normativo, es verdad, como dice la pregunta, de que la ley actual tiene vigencia hasta el año 2030, razón por la cual estamos impulsando desde el Centro Azucarero Argentino, conjuntamente con la Cámara de Bioetanol de Maíz, una nueva norma que es el proyecto de modificación de la ley actual de la Liga de Provincias Bioenergéticas, que está en tratamiento en el Senado. Hemos participado de varias reuniones en el Senado las últimas 4 o 5 semanas. Tenemos cierta expectativa en tener un dictamen de comisión, por lo menos, quizás la semana que viene. Estamos en esta brega, digamos. No estamos sin obstáculos, tenemos varios obstáculos. Las automotrices, las petroleras, el gobierno que quiere un mercado mucho más libre, de libre acuerdo entre las partes. Nosotros entendemos que para que funcione un mercado libre debe haber una competencia perfecta que no se presenta en los combustibles, donde un oligopsonio de 3 empresas que demandan el bioetanol de 18 elaboradoras, esas 3 empresas petroleras tienen el 95% de la demanda. Es decir, planteamos avanzar en un mercado más libre, más abierto, más competitivo, por licitaciones, etcétera, etcétera, pero no un mercado de libre acuerdo con las petroleras y de libre importación del etanol, sobre todo frente a un monstruo como Brasil, que tiene excedentes en su producción de etanol, y Estados Unidos. Ayer he visto una información, Estados Unidos, el principal productor de etanol, tiene 9 millones de metros cúbicos de excedentes para el mercado global, digamos, abrirse a esas cosas. Bueno, no me voy por las ramas, espero haber contestado. ¿Cómo evitar la sobreoferta de azúcar durante las zafras y la cosecha, flete con el precio que llevan más de 30 kilos y la moneda de cambio del cañero es el azúcar? La sobreoferta del azúcar en el mercado es un tema de administración del comercio, digamos. Tenemos un stock que, lógicamente, por ser una actividad estacional,
es excedentario de la demanda mensual que tenemos de azúcar, como lo he mostrado en la curva. Es la moneda de cambio el azúcar. El asunto es que el sector tiene que encontrar la forma, creo que el norte lo tiene resuelto, Tucumán no lo tiene resuelto, a cómo evitamos que nuestro azúcar vaya, ese stock se convierta en oferta sin administración. No quiero decirles a los cañeros y a los ingenios qué es lo que tienen que hacer, pero son socios en esto de preservar la suerte del precio del mercado. Y el precio en un mercado abierto, competitivo, como el del azúcar, es un problema de oferta y demanda, sin ninguna duda. Costo de producción de caña versus precios equivalentes en términos de bolsa de azúcar para los mercados internos de exportación y bioetanol. Tema muy importante, he visto un trabajo reciente de la Experimental, muy bueno, sobre el costo de producción de caña de azúcar. Los precios relativos de los distintos mercados, de la bolsa en el mercado interno, del alcohol y de exportaciones son clara y profundamente diferenciales en contra del precio de la bolsa en el mercado interno. Tendría que repetir, no la tengo a mano a cómo hacemos usualmente la composición de estos, pero es claramente inconveniente. El trabajo de la Experimental reciente que he recibido sobre el costo de la materia prima es mucho más detallado de lo que yo puedo decir aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias.